La Gozadera, un programa donde se abordan temáticas para las sexualidades humanas. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Hola, muy buenas noches, estamos aquí en La Gozadera. Memo. Gustavo. Rose. Tony. Luis. Y tenemos hoy, estamos de manteles muy largos, súper contentas porque es como una ilusión así, ya sabes, como que se vuelve realidad esta noche, de tenerte aquí. Yo no creo que seas más querida en ningún lugar en este momento que aquí, porque tú sabes lo que sembraste en nosotros y sabes lo que eres para nosotros, y tenerte aquí es como wow, seremos la envidia de muchos. Sí. Muchos nos van a tirar, Sí. pero nos vamos a levantar. Súper contentos de tenerte aquí, Liz. Bueno, Liz Contreras Colín, psicóloga, nuestra maestra en la UAC, a ti por rebote también, un poco. Sí, a mí también me Porque aparte en la maestría tuvimos la fortuna de que nos acompañaras junto con Lluvia, pues un año, ¿no? Más o menos en la maestría. Casi no. Entonces creo que ha sido bien bonito porque nos has acompañado de muchas maneras todos estos años. Y bueno, también algo súper importante porque tú en la carrera en psicología comienzas con la clase, creo yo, como de manera formal. ¿Siempre fue en primer semestre? Sí. Bueno, hubo el antecedente del voluntariado. Quien quería entrar, entraba, y no era todavía formal. ¿Y si entraba mucha gente? No. O sea, pero era voluntariado de clases en sexualidades o... Era como el taller voluntario al que te inscribes, Un taller. Dependiendo de las horas que puedas tener libres. Okay. Yo recuerdo que entraba gente de educativa, gente de cuarto semestre, gente de segundo semestre, y sí eran poquitos. Por ejemplo, de educativa recuerdo perfectamente una generación que acompañaron, yo creo que serían 12 de educativa, estuvieron conmigo como 8. Entonces ya era como esta idea perfilada a ellas y ellos se veían en la escuela, y había una necesidad de hablar en escuelas de estas temáticas. Y luego viene la materia formal. La materia formal, que sí tenía mucha concurrencia, pues porque ya era a fuerza. a fuerza, pero maravillosa. Y después la práctica que creo que, recuerdo que algún día Rafa Ruiz decía que la tuya y la de él eran las prácticas más solicitadas en un momento. Creo que fue el tiempo de nosotros, en que era como que siempre había mucha gente esperando poder pues estar en esa práctica que tú llevaste hace poquitito apenas. ¿Hace cuánto? ¿5 años? ¿6? ¿Cuántos años? ¿Hasta qué año ya? 2011. Lo que pasa es que cuando me jubilo, yo le pido a la dirección de la facultad que me deje estar, no me acuerdo si 6 meses o un año más, y fue la última generación. En 2011. ¿Cómo pasa el tiempo? Yo pensé que era hace como 5 años. Ya pasó, ya llovió. Se haya pasado. Ya llovió. 11 años, pues. Oigan, pero entonces hay que contextualizar un poquito de qué va el capítulo y el episodio de hoy, ¿no? A ver, tú. Pues estábamos como un poco dialogando, o sea, teníamos ya muchas ganas desde hace un buen rato de que pudieras acompañarnos, Liz, pues justamente por ser un referente y una de las pioneras de las sexualidades humanas aquí en Querétaro, y que también reconocida a nivel nacional e internacional. Pues platicábamos como, bueno, pues hay que hacer un episodio en donde platiquemos con Liz y nos comente un poco de sus anécdotas, vivencias, algunos datos históricos, pícaros y demás. Pícaros, la palabra del día de Tony, pícaro. llévalo.
¿Cuál fue? Histórico anecdótico. Histórico anecdótico y pícaro. Y pícaro, ya verdad. Disculpen ustedes la expresión, pero ya estuvo suave. Entonces, pues la intención era armar un programa justamente en donde nos pudieras compartir también, pues de esta manera fluida que tenemos, de estas anécdotas y cómo, pues, tú abriste brecha también acá, lo que te tocó también a ti vivir, porque finalmente se convierte en un dato histórico, pues para quienes estamos ahora en estas nuevas generaciones y que nos permite también hacer un recuento de dónde venimos y nos permite también replantearnos dónde estamos y hacia dónde nos encaminamos. Tú, muy bien. A mí se me hizo muy chido y muy chistoso porque justo yo a Liz la conocí en la maestría cuando les conocí a ustedes. Pero pues justo, o sea, ustedes ya son mucho más grandes que yo y es... ¡Wow! Mucho más grandes. ¡Qué pícaro! Se me ve muy... Ay, hija, pero es que ¿por qué tiene que depender con la edad? ¿Está bien? Entre más madura, más... No sé. Sabrosura. Más sabrosura. Algo así iba a decir la Ramón, pero... Se cae más fácil. Pero por sabrosa. Y eso se me hizo bonito, ¿no? También como... no sé... La manera en la que yo me imaginé llegar como a aprender de las sexualidades jamás había sido así, ¿no? A lo mejor yo me imaginaba que iba a estar rodeada de personas como de mi misma edad y pues no tanto, más bien me formé con personas mucho más grandes, pues, ¿no? Y eso se me hizo muy chido, porque creo que también he notado como diferentes perspectivas de cómo se ha pensado la sexualidad a lo largo de los años. Y pues más recientemente, ¿no? Porque también yo ya había nacido con algunos libritos de sexualidades que más o menos eran pues apoyos muy chidos, ya eran a color y muchas cosas, ¿no? Entonces yo en sexualidades nunca llegué como... Eso era una pedrada para mí. No, pero me acuerdo de que habíamos revisado algunos ¿Ellos no libros. vieron televisión en blanco y negro? No. Esa es una, pero me acuerdo no me acuerdo con quién veíamos los libros, no sé si era con Ingrid o alguna de las maestras de Sí, sexualidad. creo que sí. Y que la neta eran libros de sexualidades que en las imágenes, por ejemplo, eran pues o muy borrosillas o era eso, ¿no? También el tema era algo por lo cual no se podría poner como planos como ahorita a lo mejor ya se hace, ¿no? Y eso ha sido muy bonito también, por ejemplo, de verlo con ustedes en el proceso de formación con Liz. Entonces... Yo a ti te conocí, Liz, si no mal recuerdo, en el diplomado de sexualidades, porque a mí ya no me tocaron prácticas contigo, o sea, ya no fue contigo, pero sí que en el diplomado, si no mal recuerdo, fue por ahí del 2011, por ahí, más o menos, no recuerdo exactamente, pero pues desde ahí no fue como un placer y pues también escuchar, o sea, cómo todas las personas que estábamos integrándonos en esa generación al diplomado y docentes que iban, pues hablaban maravillas, ¿no? Y era, Liz es el referente aquí en Querétaro y es como quien ha vinculado también todas estas temáticas de las sexualidades humanas, entonces pues es como vacas sagradas Sí. de las sexualidades Sí. humanas, que la otra vez estuvimos con Juan Carlos, que también es otra de las vacas sagradas de sexualidades acá, y pues ha sido un placer porque nos consta a todos que has abierto brecha en este espacio de las sexualidades y que continúa siendo referente para lo que estamos trabajando actualmente, ¿no? Yo, ya saben que a mí me ganan tanto la emoción y luego ando aquí llorando. Y por eso a veces me cuesta como trabajo, pero pues ya dijimos que pues hay que abrir el espacio hasta para eso, en donde sea, pues, ¿no? Y tal como yo creo que Gus y yo nos toca como esta parte de tomar la clase con Liz en primer semestre. Después elegimos las prácticas en los últimos semestres. Y de ahí yo siempre cuento esta historia y la cuento en todos los talleres, bueno, no en todos, ahí ya sería demasiado. Pero la gran mayoría. Que les digo, en ese primer semestre, pues que tenemos que 18 años, cuando estamos entrando, ¿no? A la uni. 18 años y con toda esta formación a veces en sexualidades que tenemos como muy restrictiva y demás, entonces ver a esta mujer que entra al salón de clases pues con estas faldas súper largas y su cabellera larga también y
con esa seguridad cuanto, bueno, para mí pues era ver pues cómo caminaba hacia el frente del salón, meneando sus caderas, ¿verdad? Pero, bueno, era lo que llamaba mi atención. Bueno. Y que entonces decía, aclaraba esta frase, pues, ¿no? Que es la que mencionó. Sexo es lo que tenemos entre las piernas, ¿no? Y agarraba y se tocaba la... Sexo es esto que tenemos aquí, decía. Y entonces se tomaba las manos y se ponía, pues, entre sus piernas, pues, ¿no? Y eso se llama sexo. Y entonces todos así con los ojos abiertos, viendo así como, güey, se tocó la maestra, güey. ¿Qué sigue? Y entonces, pues ahí uno se engancha, pues, ¿no? En un 2x3. Bueno, yo me enganché, ¿no? En un 2x3. Y obviamente el poder, elegir posteriormente las prácticas y estar en el voluntariado también que bueno, ya hablaremos un tanto más de Aquesex, pues esto, pues, es tomar los diplomados, porque ahí ya empieza pues nuestro camino, al menos mi camino en cuanto a elegir a las sexualidades humanas, la educación para las sexualidades humanas, hasta el nombre, pues, ¿no? Cómo hablar de sexualidad, cómo se hablaba de sexualidad humana y cómo empezamos a renombrar sexualidades humanas, porque es justamente, al menos desde este espacio en que abogamos y pedimos constantemente que se hable de sexualidades humanas, pues, ¿no? Pero no quiero extenderme, sabes que te amo muchísimo y adoro tu existencia. Y creo que es una amplia presentación. Muy amplia. Pero vamos a escuchar. Hablaremos lo menos posible. Sí. Y pues agradecida que andes por acá con nosotros. Y pues esto, ¿qué te gustaría a ti como abrir, pues, ¿no? Empezar a darnos. Pues aparte del agradecimiento, creo que sí está pendiente algo que otra chica de otra generación me ha estado pidiendo y pidiendo y pidiendo, que escriba las anécdotas y las historias. Sí. ¿No? Antes de que se me vuela más la cabeza de las fechas, porque sí hay como un enlace entre el proceso de la facultad, el proceso de cada quien que estamos, o como estudiantes o como docentes o como lo que sea ahí en la facultad, y que pues va forjando ese caminito. Yo no me imaginaba estar en este caminito. Estoy en un año escolar en donde recibo a docentes de fuera de la facultad, en particular 2 maestros uruguayos que vinieron a la escuela en ese entonces, y que empiezan a hablar de Freud, ¿no? Y entonces, pues el referente de Freud, recuerdo que en 7º y 8º semestre era sexualidad, así, a secas, ¿no? Vamos a ver sexualidad de un señor que se llama Freud. Y no te imaginas, en la formación como psicólogo, soy de la primera generación de psicólogos clínicos de la facultad, Wow. Que se hace toda una revolución ahí, que otro día lo platico porque es más complicado. Últimamente es más complicado para mí, porque pues pasan cosas en una facultad que era conductista, y que de repente con la visita de estos personajes empieza a tener la línea, en mi generación, freudo-marxista. Y entonces eso ya muestra muchas más cosas hacia futuro, ¿no? Que sí nos veíamos en consultorio, cerrados, trabajando con una sola persona, y nos veíamos trabajando sexualidad, no había más, ¿no? Yo recuerdo cuando se abre la primera CSECO en Querétaro, Fernando Tapia, Manuel Guzmán y algunos otros personajes, y empieza esta dinámica de, pues, regrésale a la sociedad queretana lo que recibiste en tu formación. La primera persona que viene a consultorio conmigo es una chica de La Yegua. Y entonces yo sí dije, pues voy a tener que leer a Freud más seguido, porque lo que ella me está platicando, yo no me lo imaginaba, yo no sabía muchas cosas de este tipo, y sí sentía que era como darle
mucho peso a esta dinámica en la facultad del pleito entre todavía la gente que decía que se sentía más conductista y la gente que decíamos, ¿no? Es que Freud es todo en la vida, ¿no? Hoy ya no puedo decir que Freud es todo en la vida, pero en esa época sí era como que hay que ver Freud. Cuando yo egreso, la primera persona que llega al consultorio en la ciudad de León, Guanajuato, a la que me fui a vivir, es una señora jubilada que me empieza a hablar básicamente de cosas de sexualidad. Entonces ahí fue cuando yo dije, caray, esto ya es como caminito andado, ¿no? Cuando regresamos a la facultad se está recién formando en materias. Se hace la reestructuración de materias, ¿no? Y empieza a proponerse qué se puede trabajar. En ese primer momento no propusimos nada porque como que no veíamos para dónde íbamos, ¿no? Era totalmente freudiana la facultad y como que no había mucho para dónde moverse. Yo decía, bueno, yo estoy en consultorio, ahí me muevo. Empiezan a decir, hay materias y no hay maestras ni maestros. Entonces fue cuando me invita Carlos Dorantes a dar clases a la facultad. Pero yo empiezo el miedo de enfrentarte al grupo, de acordarme de cómo era yo con mis maestros. Yo llamo, entro a dar clase a la primera y me voy a la CESECO, de auxiliar de administración, ¿no? Y empiezo a tratar de atender también en la CESECO. Y al poquito tiempo se crea lo que hoy sigue siendo el Departamento de Extensión y Servicio Social. Y creándose, se ponen las pautas de qué pueden hacer los psicólogos clínicos educativos, las psicólogas de todas las áreas. La persona que me tocó que me acompañara un pedazo de mi vida personal, empieza a decir, pues aquí hay una psicóloga clínica que puede trabajar lo de Freud y la sexualidad. ¿No? Yo sé, como que otra vez volver a leer los libros de los que ya no me acordaba, etcétera, etcétera. Bueno, llega la primera solicitud a la facultad para dar una plática sobre sexualidad humana, a una primaria. Y entonces, en el departamento de extensión, pues había maestras y maestros de clínica, ¿no? Pero como yo era la pareja del personaje, el personaje me dice, pues, ve tú a dar esa plática, ¿no? Creo que una característica familiar es la locura. Entonces yo dije, pues yo no sé de qué voy a hablar con niños y niñas, pero yo voy. Y llego a una escuela que está pegada a una iglesia. Y eran niños que iban al catecismo de esa iglesia, pero que estaban en esa primaria. Yo recuerdo 3 ensayos sobre la teoría sexual, platicando con niños y niñas, ¿no? Y de repente, pues las carillas de las niñas y de los niños como diciendo, sin saber que iba yo de psicología, porque no sabían en su imagen que era una psicóloga, se han de haber dicho, viene de psicología social, bien fumada la señora, porque no le entendemos nada, ¿no? Sí recuerdo que la cara del padre que estuvo presente, sí recuerdo ahí la maestra haciendo así como señales de no diga tantas cosas, pero yo muy docta, o sea, Sigmund Freud dijo, que tal cosa, y que tal cosa, y que tal cosa. Y bueno, salió más o menos bien, ¿no? Muchos años después nos cae el 20 a varias personas que anduvieron de voluntarias en el trabajo de voluntariado, que aquí en Querétaro lo que funcionaba era, así hablaras tú de porno, siempre y cuando no cobraras, te recibían, ¿no? O sea, todo lo que era gratuito era bienvenido. Y entonces esa escuela pasa la voz de que hay una psicóloga que viene a la escuela a hablar de quién sabe qué, pero no cobra, ¿no? Y entonces empezó a llegar la cascada de cuando veíamos las invitaciones, decíamos, ¿cómo se pasan la voz? Si la escuela está en el Tepe y nos invitan de Lomas, ¿cómo se pasaron la voz? ¿No? Entonces nos dimos cuenta que en Querétaro había mucho chisme, igual que como tú comprenderás, y que se pasaba la voz muy rápido de quién sabe qué estén haciendo, ¿no? Pero es gratis. Perdón, ¿de qué año estamos hablando más o menos? Estamos hablando de los 80s, 87, 86, a lo mejor. Ok.
Y nos empezamos a dar cuenta que las invitaciones eran primaria, secundaria, prepa, íbamos a lugares, y digo íbamos porque yo creo que ya tenía un bocho, y entrábamos 8 personajes al bocho, porque íbamos al DIF de Tolimán, e íbamos a los scouts de Carretas, e íbamos a donde se pasaba la voz, que había unos personajes que andaban hablando del tema. Todos en el bocho. Y todos en el bocho. Y además, pues yo recuerdo que había mucho placer porque no cabían, ¿verdad? Y entonces había unos que estaban acostados en el asiento de atrás arriba de nosotros, con el movimiento. Hoy sí se me paran los pelos de punta porque digo, no tenía seguro de vida, no tenía seguro de carro, pero sí había ahí estudiantes de la facultad. Bocho mami. Me cayó ese 20 cuando una generación de psicología clínica que iba a hacer su servicio social, creo que a Cadereyta, tuvo un accidente. Y entonces recuerdo la cara del maestro o maestra, iba con 2 o 3 estudiantes y el accidente, y bueno, la facultad respondió, pero yo sí decía, híjole, yo iba con 8. ¿Qué hubiera pasado en una de esas? Pero bueno, la locura era contagiosa, entonces a ellas y a ellos no les importaba. El chiste yo creo que era volarse a alguna clase e irse conmigo, porque era de toda la mañana, a veces de todo el día y demás, ¿no? Y es también algo interesante como la SEP, que no te acepta como psicóloga o como psicólogo, y la SEP te dice, el Colegio de Bachilleres de Tolimán necesita sus servicios tal día. Entonces íbamos al Colegio de Bachilleres de Tolimán, e íbamos a Cadereyta, sí decíamos, las maestras están con una cara en la intervención, no se salen ni nada, pero no les gusta. Y sin embargo, a los 3 días ya tenemos invitación para el colegio de lado. Okay. ¿No? Empezamos a descubrir, por ejemplo, esta dinámica era con chicas y chicos de voluntariado, ¿no? De las 4 áreas, porque había chicos de laboral, que todavía, hace muchos años me encontré uno de ellos que trabaja en una empresa en Oaxaca, y dice, no te imaginas cómo mi despacho de recursos humanos es tan visitado en la empresa, porque conmigo van y me piden condones, conmigo van y me hablan de sus parejas, conmigo, ¿no? Y todo a partir de eso, ¿no? A mí me llamaba la atención que no éramos muy bien vistos en la dirección y en la secretaría académica y cosas por el estilo. Ya ahí mismo de la facultad. De la facultad, porque pues empezó, creo que a ustedes ya les tocó muy, muy clarito el rumor de no son freudianos, ¿no? Claro. Y entonces, desde las coordinaciones hasta las y los docentes, si no son freudianos, pues quién sabe qué tanto estarán haciendo. Empezó el rumor de que éramos sexólogos, sexólogas, y que por eso andábamos en estos lugares. Y nunca nos vinieron a preguntar directamente. Yo siempre reclamé en las juntas de colegio de profesores, ¿por qué no viene fulano tal que anda hablando de mí como sexóloga a preguntarme cómo estoy enfocando las cosas? Y si era tal cual yo lo recibí en mi formación. Éramos psicólogas clínicas con orientación psicoanalítica, metiendo cosas de otras disciplinas. Y yo recuerdo uno de los pleitos en colegio de profesores cuando llegó el texto de Michel Foucault, del libro de Sexualidades Occidentales, donde viene un capítulo que habla del pleito casado entre psicólogos clínicos y sexólogos. Pleito casado. Wow. Porque unos decían que eran los dueños de las mentes y otros decían que eran dueños de los cuerpos. Entonces, en este colegio se comentó así como a la pasadita, ¿no? Sí, como los raritos que se van a hablar de sexología. Y entonces yo recuerdo que yo sí dije, es que nosotros no hablamos de sexología, nosotros hablamos de psicología clínica, de psicología educativa, de psicología social, de psicología laboral, con orientación psicoanalítica y con las orientaciones de cada uno de las chicas y los chicos en su formación. Perdón, es decir, en ese momento ustedes no se identificaban como en el ámbito de la sexología como tal, sino como clínicas como sociales, laborales, hablando de un tema, pero vinculado con Freud. Sí. Así. Okay. Vinculado pues no con Freud, sino con lo que tú de repente interpretas que dijo Freud, porque ni siquiera Freud. Porque era otro punto. Ni siquiera era Freud.
¿no? Claro. En el transcurso yo me voy dando cuenta de que Freud ya no me era suficiente. Yo ya lo sabía desde la primera persona que estuvo en consultorio, pero acá ya era como que, bueno, ya somos más, ya nos ramificábamos, que 2 se van a esta escuela y otros se van conmigo y otros acá, y andábamos. O sea, había mucha demanda. Había mucha demanda porque era gratis. Claro. ¿No? Y porque las maestras y los maestros de las escuelas sí decían, es que está la manzana podrida que se trajo la revista 3X y todos los estudiantes se meten al baño con esa manzana podrida a revisar la revista 3X. Necesitamos a alguien que venga a diagnosticarlos con un trastorno psicológico de perversión y de... Están enfermos. Aparte luego en edades bien chiquitillas, ¿no? Sí. Me gusta, o sea, la curiosidad por ¿Curiosidad? cualquier cosa es como, ay, mira, y más las cositas que los papás te esconden con muchísimo cariño. Y de alguna manera pegaba porque pues 3 ensayos hablaba de estas cosas. Con los años aprendimos a diluir mucho Freud para decir, por ejemplo, señora, su niño ya preguntó tal cosa, ¿a qué horas lo hizo? ¿En dónde lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Y entonces ya como que diluíamos mucho, ¿no? En 3 ensayos. En ese momento yo sí dije, bueno, pues tengo que formarme de otra manera porque ya no es suficiente, y encuentro la sexología como tal, ¿no? En ese momento tampoco sé o recuerdo haber visto mucha investigación de qué pasa en México con la sexología, pero yo me topo con IMESEX. Y entonces al decirle a mi pareja que quiero ir a formarme como sexóloga, él siempre fue político, y entonces hace el enlace con rectoría para que me den viáticos para irme a Ciudad de México a formar, ¿no? Como sexóloga. Era una formación de 1 vez por mes, viernes, sábado y domingo, y era básicamente vivencial, ¿no? Sí había clases como las que da Oscar Chávez y como las que da Juan Carlos, pero era lo menos, lo más era vivencial. Y ahí es donde ya empiezo yo a enlazar y a degradar psicoanálisis para meterme más a lo que Juan Luis Álvarez Gallú entendía por sexología, porque en ese entonces Juan Luis siempre fue de sexología. Cuando decías hace rato en lo que dijiste de mí que me conocían internacionalmente, ni es cierto. Ni era cierto. Pero, por ejemplo, yo empiezo a conocer a los docentes de las otras escuelas de sexología en México en los congresos, ¿no? Y entonces ahí me entero que, hay congresos latinoamericanos de sexología, ¿no? Y me entero que es muy fácil ir, nomás haces una ponencia y te vas a un congreso latinoamericano y conoces a todos los que leíste ahí en vivo, ¿no? Ahí sí hay unas anécdotas bien chidas con todos esos personajes. Bien pícaros, dijo, bien pícaros. Pero es como lo internacional, yo lo aterrizo empiezo a conocer a Esther Corona, de AMES, de México, empiezo a conocer a Eusebio Rubio, de AMSAC, y a los demás personajes, ¿no? A David Barrios me acuerdo que lo ubiqué básicamente en Uruguay, porque aquí en México como que no lo ubicaba mucho, pero en Uruguay fue donde sí lo ubiqué. Por ejemplo, Alma Aldana, que estaba en una asociación, que ahorita no me acuerdo cuál era, pero era como asociación civil. Conozco a Oscar Chávez, conozco a Paco Delfín, y una de las cosas que yo platicaba con Juan Carlos en algún momento era, Juan Carlos, qué curioso, nos metemos a esta dinámica y la facultad de donde venimos ya nos ubica así como que, oye, hace ponencias en Latinoamérica, hay que darle viáticos. Porque de alguna manera, pues yo creo que la facultad recibe más dinero con esta dinámica de mandamos a alguien con ponencia y algo hay ahí de prestigio y de algo así. Yo recuerdo que mis ponencias no eran así como la gran cosa, era la mezcla de Freud con sexología, ¿no? Y
de repente se empieza a dar esta dinámica de que también las y los chicos que andaban en voluntariado o en práctica de servicio social, porque ya había, también iban a los congresos. Por ejemplo, yo les decía, va a haber un congreso en Ciudad de México, yo no puedo ir, ¿quién de ustedes hace una ponencia y se va? ¿No? Esto se presenta más en la dinámica de a partir de VIH-Sida. Empezaron a haber financiamientos de los enemigos de México extranjeros para estudiantes que fueran a formarse en diferentes rubros, y básicamente VIH era la dinámica, ¿no? Yo recuerdo que moría de la envidia porque se fueron a Puerto Vallarta, se fueron a Acapulco, se fueron a Ciudad de México, se fueron a Puebla, se fueron, y yo no podía ir, porque aparte de ser docente era ama de casa y etcétera, etcétera. Claro. Pero, por ejemplo, yo veía cómo las y los estudiantes sí retomaban o brillaban porque se daban cuenta que pues, eran más que la facultad, era un mundo, ¿no? Y que en ese mundo la psicología de Querétaro sí era reconocida, porque sí había gente que sí les decía, ay, yo quisiera haber estudiado en Querétaro por Freud. Y entonces yo les oía platicar en los momentos en que estábamos juntas y juntos, y decían, es chido porque nos dicen que sí nos reconocen, nos escuchan hablar en estas mezclas que estamos dando y no nos critican ni nos juzgan. Hay gente que sí critica que no eres tan freudiano, pero acá sí nos aceptan y sí conocemos que estudian en Puebla y que estudian en Guadalajara y que estudian en los lugares a los que iban, ¿no? Por los 90 empieza el rumor en la facultad de, bueno, ya que hay algunas personas que están vinculadas a docentes, a la libre, ¿por qué no hacemos ya materias específicas? ¿No? Y empiezan, básicamente clínica fue la que puso el ejemplo de las prácticas, aunque social también tenía ahí sus rollitos. Sobre todo me acuerdo cuando vino Pablo Fernández Cliev, que empezó a decir, oigan, ¿por qué no hacen prácticas como las hacen los antropólogos en las comunidades y demás? Y sí, en la facultad ya había esto con algunos docentes, algunos ya fallecidos, que sí hacían este tipo de trabajos, ¿no? Pero no era reconocido oficialmente. Se fueron con Luis Arturo a Lomas y se fueron con... ¿no? Y por ejemplo, la dinámica de ser la mayoría de clínica, quienes estaban acá, era reconocer que ya habían ido los de educativa a esta institución y no los volvieron a invitar. Y a nosotras y a nosotros nos volvían a invitar. Entonces la idea era, yo recuerdo a Olga, por ejemplo, preguntando, ¿estuvo bien lo que hice el otro día? Porque me preguntaron tal cosa que no era del tema. Y me pasé como media hora hablando de tal cosa que no era del tema. Y entonces las chicas y los chicos vinieron al final a felicitarme y a decirme que cuando volvíamos. Y nos cayó el 20 que lo que necesitaba la gente allá afuera era hablar de lo que fuera. Pero ¿de qué era el tema, pues? Por ejemplo, a mí me tocó, creo que en la secundaria, que está ahí por Corregidora Norte. La 2. La 2. Llegamos a hablar de anatomía, fisiología, higiene y no sé qué tanto, y de repente un niño levanta la mano y siempre volteábamos a vernos así, íbamos en 3 o 4 y volteamos, te toca a ti responder, porque yo ya no voy a responder, ¿no? Levanta la mano, entonces yo volteé a ver a alguien a decirle, te toca a ti responder, y ese alguien me devuelve la mirada así toda asombrada, porque el niño dice, ¿es cierto que existen los fantasmas? Y tú permíteme. Cuando yo veo que a quien yo le había pasado la palabra con los ojos me vuelve a ver así como que llora, ¿yo qué hago? Y entonces ya yo dije, ¿quieres hablar de fantasmas? Porque tu maestra nos pidió tal tema. Pero si tú quieres hablar de fantasmas, pues tenemos que preguntarle a tus compañeritos y también los demás. ¿Quieren hablar de fantasmas? O metemos algún tema que tenga que ver con lo que veníamos a hablar con los fantasmas. Porque les digo, que yo sepa, los fantasmas no tienen esta dinámica de anatomía, fisiología, genética, higiene. Entonces, como 8, 9, no sé cuántos, dicen, yo sí quiero saber, yo sí quiero saber, yo sí quiero. En ese momento hubiéramos pensado, nos están boicoteando la clase, ya la traíamos preparada,
y quieren hablar de los fantasmas, ¿no? Ajá. Y bueno, ahí así fue como el olvídate que eres de psicología y empieza a hablar cada quien de su experiencia con los fantasmas. Entonces se hizo un ambiente tan chido. Yo recuerdo que las escuchas y los estudiantes vinieron así casi a abrazarnos al final, ¿no? Eso cambió. Terminaron nuestras intervenciones y en el regreso a la facultad veníamos hablando de todo lo que había pasado y cómo estuvo lo que dijiste y qué hizo fulano. Entonces regresamos y decidimos que pues, iba a ser como muy abierto el asunto. O sea, la próxima vez la maestra se va a enojar un poquito, ¿no? Porque ya tiene destinado el tema y nosotros nos salimos del tema, pero si las niñas y los niños quieren hablar, vamos a hablar. La dinámica después fue, maestra, le invitamos atentamente a que en este momento que vamos a estar con sus estudiantes vaya a desayunar, vaya a tomarse un cafecito, vaya. Las maestras y los maestros que sentían el rigor de la SEP de no, es que ustedes vinieron a hablar de este tema y se quedaban, pues empezamos a esta dinámica metodológica de, en alguna de las preguntas específicas de las niñas y de los niños, ¿no? Volteábamos con la maestra y el maestro, maestra, ¿usted qué le podría responder a su estudiante? Usted lo conoce más que nosotros. Y entonces se metían en el pánico, se ponían verdes, ojos amarillos y respondían cualquier cosa que no tenía nada que ver con el asunto. Bueno, respondían el deber ser, ¿no? Debes de preguntarle a tu mamá que cualquier niño o niña hubiera preguntado ahí, bueno, y entonces ¿para qué las trajeron a los de psicología? Me dice que le pregunte a mi mamá. Y a partir de ahí las maestras y los maestros empezaron a salirse. Dijeron, gracias, bye. Ahí nos vemos. Y ya trabajábamos como más a gusto, ¿no? Yo recuerdo que así como dices esto de mi tocamiento, creo que las y los que íbamos en estos procesos teníamos esa dinámica de no tener filtro, ¿no? Claro. Sí teníamos ciertos filtros en relación a contexto, pero la idea era, la chica está preguntando esto y lo está preguntando directamente, ¿no? Y bueno, la primera era devolverle la pregunta. Por ejemplo, dicen que se siente muy rico la práctica genital. ¿Qué se siente? Y entonces, bueno, ¿tú qué te imaginas que podría sentir? Y entonces ya se ponía verde, roja y amarilla, y entonces algún líder del grupo decía, yo me imagino, yo leí, mi papá tenía unas revistas abajo de su colchón, mi mamá el otro día estaba viendo la novela, Wow. y entonces ya se respondían entre el grupo. Sí, empezaban a hablar. Creo que ese fue el éxito de seguirnos invitando. Llegamos a ir a universidades, llegamos a ir a Hidalgo, Guanajuato, Michoacán, San Luis Potosí. Wow. Que se pasaba la voz. Llegamos a tener este tipo de roces con, por ejemplo, el evento, así todo formal, de las autoridades del DIF, para hablar del abuso sexual infantil con los niños del DIF, de no sé qué. Y la dinámica era pues que mamás y papás presentes de la comunidad preguntaran cosas antes de la intervención con las hijas y los hijos. Y de repente las autoridades así como que, es que de eso no se puede hablar, es que la señora de la presidencia municipal le van a llegar a sus oídos lo que aquí se habló y eso no es institucional y no sé qué tanto. Y había roces del tipo de, bueno, entonces ¿para qué nos invitaron? O sea, así, de alguna manera, no sé cómo todas y todos teníamos ya esta dinámica de pues somos la autoridad en el tema, entonces vamos a hablar de lo que vinimos a hablar. ¿No? Sí hubo situaciones, por ejemplo, en una ocasión que nos invitan, no me acuerdo a dónde, en un lugar así, en Hidalgo, que casi nos matamos porque era así. Hasta que regresamos a Querétaro nos enteramos que no traíamos frenos. El chofer nos dice, yo creo que ya no los vuelven a invitar porque de repente llegó la presidenta municipal y tenía unas caras cada vez que ustedes hablaban. Bueno, ahí no nos volvieron a invitar, pero nos invitaban en el pueblito del otro lado, ¿no?
Y ya decíamos, en el pueblito del otro lado, la presidenta municipal se enteró que nos invitaron. Entonces, más bien, la señora va a tener que venir a preguntar qué más se puede hacer en su comunidad. Yo creo que la experiencia de las y los chicos que estaban en el proceso fue, así les digo, de descubrir un mundo amplísimo, porque así como yo tuve la fortuna de como clínica meterme a clases de social, y nadie me decía, salte de aquí porque tú no eres de aquí, entre ellas y ellos de las 4 áreas, pues se platicaban de sus clases, se platicaban de sus procesos, y entonces decían, fulano de tal dijo que podíamos hacer esto, aunque no sea clínico, pues hay que hacerlo en la próxima. Y iba bien, ¿sí? De alguna manera. Yo les decía, es que ustedes, aunque las chicas y los chicos de secundaria los ven como muy adultos, pero en realidad es que ustedes están como a la par de todos esos procesos, están tan cerca de esos procesos que sí se entienden perfectamente, de alguna manera, se reconocen. Y hubo momentos en que, por ejemplo, yo me tenía que salir con la maestra, ya que le veía la cara de infarto. Maestra, ¿me puede decir dónde está la cafetería? Porque necesitamos no sé qué. Y ya en el pasillo yo estaba con la maestra y yo ya me estaba imaginando cómo estaban adentro, desatados. Pero yo decía, bueno, la maestra les va a preguntar al final todo lo que dijeron mientras lo salimos. Y me maravillaba que nos volvieran a invitar. O sea, ¿qué pasó aquí? Pues sí, los procesos generacionales funcionaban. No pasaba lo mismo en la facultad, les digo, en la facultad éramos así como que los raritos, los no sé qué. Por ejemplo, otra de las anécdotas que no se me puede olvidar. Yo dejo de ir a MSEX porque la rectoría dice, ya no hay dinero para la maestra, a lo mejor se enteraron de algunas actividades ahí. De lo vivencial. De lo que iba a aprender la maestra ya. Y se acabó el dinero. Y entonces, bueno, yo le digo a este personaje que cómo le voy a hacer, yo me quedé a la mitad de la formación de INESEX. Y me dice, pues créate un programa, un plan de estudios para después de la licenciatura y ahí te sigues formando. De hecho, yo soy de la primera generación de los diplomados, me seguí formando porque ya tenía los contactos de los docentes. Fue de la generación donde vino Eusebio, donde vino Esther. Oh my God. En shock, perdón. Y ya después empezó a venir pues, Paco, Delfín, Oscar. Juan Carlos es de la tercera generación, si mal no recuerdo. Y ya me tocó a mí darle clase. Pero por ejemplo fue esto de, y ahora de dónde retomamos cuestiones académicas. No se puede hacer totalmente vivencial, como mi experiencia, pero sí se puede hacer pues lo que hoy se llama la sexualidad, ¿qué? Responsable afectivamente o algo así. Ajá. Se ponían a la par en lo que algunas gentes me decían es que tú llegas a verdadazos. Y entonces con los verdadazos pues no hay de otra más que contestarte con verdadazos. Y entonces ya te puedo decir, aunque es la primera vez que te veo en la vida y que eres muy adulta, te puedo decir, oye, es que anoche tuve práctica con mi novio y no sé cómo hacerle porque no usamos condón. Y delante de todo el grupo. Que decíamos, se va a saber en Querétaro en 2 minutos, la mamá va a venir a reclamarnos. Okay. No pasaba. Porque había como este acuerdo psicoterapéutico de lo que se diga en el salón, se queda en el salón. Se decía en toda la escuela, pero no llegaba no salía de ahí. A la dirección, ni a la mamá, ni al papá. Por ejemplo, en alguna otra ocasión, llegamos a la secundaria 1. La que está acá ahí en el centro. Chicas de la web. Y las mamás y los papás pidieron el contenido de la intervención, que van a trabajar con mis hijos de 3er año de secundaria. Entonces yo les presento el programa, porque siempre hacíamos un programa antes de eso hay estudiantes que dicen, es que todavía te sueño con el maldito programa que nos pedían. Le enseño a las mamás, eran como 3 mamás el programa, y una de ellas me dice, yo no puedo permitir que mi hija entre a esta actividad que usted va a hacer aquí.
Entonces le digo, la va a llevar al doctor, ¿por qué no puede permitir que no entre su hija a la escuela? Es que usted les va a enseñar cómo tener hijitos. No. Todo era por reproducción humana. Y yo le dije, bueno, no les vamos a enseñar eso, pero usted ¿qué se imagina que les vamos a enseñar? Y entonces me dice, no sé, yo me imagino que mi hija va a entrar en shock porque mi hija sabe que vino de París. Wow. La trajo la cigüeña. Y entonces, si ustedes les dicen la verdad, mi hija va a entrar en shock. Y entonces ya le digo, bueno, señora, tiene usted todo el derecho de retirar a su hija de la intervención. Nos espera 1 hora, pues. Y una de las chicas le dice, pero cuando su hija escuche lo que aquí trabajamos de sus amigas, usted le va a tener que explicar lo que las amigas preguntaron adentro. Usted le va a tener que responder a su hija. Exacto. Y yo decía, wow. Y entonces la traumada fue la mamá así de... Y la mamá dijo, pues se queda mi hija porque yo no voy a poder decir. Exacto. Pero voy a tener que pedirle a la dirección una plática de mamás y papás con ustedes. Ya le dije, bueno, de hecho la escuela no les dijo que ese es el plan en todas las escuelas. Primero trabajamos con maestras y maestros, luego trabajamos con mamás y papás y luego con estudiantes. Pero en esta escuela nos pidieron que empezáramos con sus hijos y sus hijas. Vaya, reclámele a la dirección. Y sí, ya cuando fuimos con las mamás y los papás nos arrepentimos porque sí fueron preguntas muy duras de ¿cómo tú, muchachito, me vas a venir a enseñar lo que la vida me ha enseñado con mi marido? No sé qué vea usted con su marido en dinámicas de sexualidades humanas, pero nosotros entendemos sexualidad mucho más amplia. Como decías hace rato, este proceso de empezar, yo empecé hablando de educación sexual en la facultad, porque era lo que oí, por ejemplo, de Esther Coronas. En AMES se hablaba mucho de educación sexual. Después de un tiempo llega la dinámica México de educación de la sexualidad. Y entonces empezamos con educación de la sexualidad. Después de un tiempo platicando entre las personas que estábamos en el voluntariado y luego en Aquesex, empezamos a descubrir que en realidad era reeducación. Sí. Reeducación. Tanto por lo que habíamos visto nosotras en México, por ejemplo, nosotras, digo, Narmin, que estaba en el voluntariado y que luego se fue a MESEX también a formar. Ok. Y que de alguna manera era cómo le hacemos para aterrizar al contexto de Querétaro lo que estamos viendo en los congresos, en MESEX, en AMEX y demás, ¿no? Por ejemplo, para mí fue un fregadazo de los fuertes cuando Juan Carlos me dice, ¿por qué no te vas al Colegio de México, al seminario de investigación que hay? Creo que era una vez por mes o una vez cada 2 meses, y está la crema innata de los investigadores del país. Yo nunca me imaginé el pedo en el que me metía, al decirle, pues sí, propon que yo vaya una vez al mes, ¿no? Porque cuando llego me doy cuenta de la dinámica del Colegio de México, totalmente elitista, totalmente jerárquico y demás, ¿no? Por ejemplo, nos permitían comer en su comedor, pero primero entraban las vacas sagradas a comer y luego entrábamos los invitados. No, luego entraban los invitados de Ciudad de México, luego entrábamos los invitados de Provincia. Ah, bueno. Había 2 seminarios, el de sexualidad reproductiva y no me acuerdo si era identidad. Y había un seminario de sexualidades adolescentes. Y entonces cuando yo veo la dinámica del otro, que sí me dio pánico, dije, yo mejor me voy al de sexualidad adolescente. El coordinador se ve un poco más chido, y había gente un poquito más joven ahí. Ahí conocí a Elizabeth García, era la segunda de Claudio Stern, y era como una dinámica así de elitismo, pero era como más fluido el asunto. En el otro era así como que
Lo que hacíamos nosotras en la intervención de te paso la palabra con los ojos para que tú respondas, acá era te veo para que no hables. ¡Ay, qué horror! Y yo ahí descubrí que no quería ser investigadora jamás. Porque investigadores que yo había leído en sus libros, ahí los hacían mierda, con los comentarios de las vacas sagradas de la investigación. Salían a llorar a los baños. Yo ya tengo un libro de 3ª edición, y ahorita me están diciendo que estás haciendo mierda. ¿No? Cosas así. De hecho, yo recuerdo en alguna ocasión, el Temeracida, invitaron a las vacas sagradas de SIDA en México. Como ya estábamos acá trabajando en CC SIDA, se me ocurrió hacer una simple pregunta a una de las vacas sagradas. Y la vaca sagrada me recorre así de arriba abajo, ¿tú quién eres? Y no me da la respuesta, ¿no? Así hablando. Ok. Entonces, otra compañera que también iba a levantar la mano y que vio lo que pasó, no me bajó el nombre. Gracias. Siempre no. Yo me salgo muy digna en el receso a la pedagógica que está al otro lado, y en la biblioteca me puse a llorar. Me cayó el 20 de lo que había pasado con mi compañera y conmigo. Y en eso sale de un pasillo Álvarez Gallo. ¿Tú qué estás haciendo aquí? No, pues vengo del seminario del colegio. ¿Todavía sigue siendo? Sí, todavía sigue siendo. Él se salió al poquito tiempo de haber entrado. Ok. Él sí, recuerdo que no se dejó, pero sí, no aguantó. Y entonces ya me dijo, ¿para qué sigues viniendo? ¿Para qué les haces caso? ¿Para qué? Y yo dije, pues es que sí, tengo una parte masoquista muy fuerte. ¿Qué pasó aquí? No, y le dije, es que del programa anual que nos enseñaron que iba a haber, hay un montón de personajes que yo quiero conocer. Por ejemplo, ahí en Colegio de México conocí a... ¿Cómo se llama este señor? El que introdujo, junto con alguien más, ahorita recuerdo, a Latinoamérica vía Estados Unidos, el término género. Uno de los viejos, el sociólogo. Deberíamos de saber, fíjense. Hay un libro que empieza a hablar de el rol de género y el término género y no sé qué. Faca, tú puedes. Yo veo que viene a casi finales del seminario y yo quiero estar ahí para oírlo. Por ejemplo, yo recuerdo cuando llega, hagan de cuenta que es de esos momentos en donde me entra la esquizofrenia porque me divido y ya no recuerdo exactamente qué dijo, pero yo sé que estaba en el cielo, escuchándolo. Wow. Y hubo un momento en que dijo, yo ahora ando por todo el mundo, porque mis textos son textos de todas las bibliotecas de todo el mundo, ando por todo el mundo desdiciendo lo que dije en el texto, porque yo y mi colega hicimos varias afirmaciones como de situaciones experimentales en algunas universidades, y luego nos dimos cuenta que, pues, que no pasaba así en todos los contextos donde andábamos. Sí pasaba en Estados Unidos, pero no pasaba en Chile, no pasaba en México, no pasaba. Entonces ando por todo el mundo hablando de esto. Wow. ¿No? Yo decía, es que este nivel de personaje no lo voy a encontrar nunca más en mi vida. Ajá. Que ganando lo que gana, que todo el mundo lo ha leído, que anda por todo el mundo, venga a decir que se equivocó y que ya no leamos ese texto y que... Recuerdo que yo le dije a varios personajes importantes de ese lugar que eran como de mi nivel, Juan Carlos, bueno, ahorita me acuerdo, les dije, ¿es verdad lo que estamos oyendo? Nos metieron algún gas aquí para hipnotizarnos y hacer que todos oigamos lo mismo, o sea, ¿sí está diciendo lo que está diciendo? Y entonces, sí está diciendo eso, pero esto no va, todas las sesiones se grababan. Pero esto no va a quedar registrado en las grabaciones del colegio porque es demasiado grave para el nivel de todas las universidades que los tienen allá arriba. Qué horrible, ¿no? Porque creo que podrían ser momentos en donde justo la academia podría reconocer de sus mismos errores y dices, güey, pues somos humanos y son cuestiones experimentales y tienen que repensar, reanalizar, y el tiempo es eso, ¿no? Un factor que va a cambiar y modificar muchas cosas. Se me hace todavía más grave que intenten ocultar ese tipo de situaciones, porque entonces la forma en la que seguimos haciendo conocimiento va a seguir como
esto no puede tener errores, ¿no? Cuando pues me parece que es todo lo contrario, puede haberlos y no pasa nada si se intentan enmendar, ¿no? Que de hecho, yo sigo diciendo que se quedó como en rumor, porque varios de los disidentes de la época dijimos, pues hay que pedir la grabación, con el pretexto de que mi universidad quiere ir a tan ilustre personaje, hay que pedir la grabación, pero nunca nos animamos porque como éramos claro. no vistos, Ya. sabíamos que no nos iban a permitir ninguna grabación. Wow. Pero además le estoy hablando de una institución que pidió recursos financieros para dar este seminario durante 10 años y les dieron recursos financieros durante 10 años para llevarnos a un hotel, darnos de comer en el Colegio de México, tenernos ahí no sé cuántas horas encerrados. Y yo recuerdo compañeros que venían de Yucatán en avión, que venían de Jalisco en avión, que venían de... Aquí todavía creo que no había aeropuerto. No, sí había, pero nunca nos invitaron a ir en avión. Pero yo decía, ¿cuánto recurso no les están dando para este tipo de... ¿Cuánto no cobró este personaje para venir a dar una conferencia? Y para el colegio era nada. El pelo del gato, ¿no? Entonces, dentro de las anécdotas, sí es algo que nunca se me va a olvidar, porque ya se me olvidó el nombre del personaje. Ahorita lo Ahí recordamos. tengo el libro, lo reviso cada cierto tiempo, porque yo decía, a ver, yo aprendí eso en IMESEX, y el IMESEX no leía a este autor, porque era un sociólogo estadounidense, y IMESEX leía más sexólogos estadounidenses, y sin embargo yo aprendí en IMESEX el rol de género, y aprendí la identidad de género. ¿De dónde viene entonces esta dinámica si no han leído a este autor? Claro. Y era como pues el nivel subterráneo del nivel del chisme, ¿no? ¿Quién de los docentes de IMESEX sí leyó? ¿O de dónde vino el rollo del rol de género? Para que nosotros aprendiéramos este tipo de cosas, ¿no? En alguna de las dinámicas de IMESEX, por ejemplo, todavía no se usaba esto de tú nómbrate con tu nombre que tú quieras, pero sí era el taller de intercámbiate ropa para ver cómo te sientes con esta ropa, ¿no? Y como que hace el performance de personaje de que te pusiste tu ropa para ver qué está pasando en este cerebrito tuyo y demás, ¿no? A mí nunca me pasó el 20 que yo fuera tan machina como después decían algunos compañeros míos. Yo decía, pues me puse la playera y pues no siento nada. Siento ciertas cositas eróticas, pero hasta ahí. Otra anécdota fue que hasta casi el final de la formación de las generaciones, un estudiante en plena clase levanta la mano para preguntarme algo y dice, oye Luis, ¿me podrías? Y entonces cuando todo el salón suelta la carcajada, y yo estaba en el pizarrón ahí escribiendo, y volteo y me quedé así como, pues, ¿en qué clase estás tú? Le preguntaste a Luis, no me cayó el 20. ¿No? Y entonces cuando oigo la carcajada de todo el grupo, les digo, ¿de qué me perdí? ¿Qué pasó aquí? Yo nada más di la vuelta y entonces ya me dice, discúlpame, Liz. Ahí me hizo choque de cerebro y dije, es lo que pasaba en el instituto. En el instituto había docentes que me trataban como varón y yo nunca me di cuenta del asunto. ¿No? Hasta que él, de primer semestre, me dice que soy Luis. Empecé a adoptar el Luis. También soy Luis. Sí, él dice que soy Luis. De hecho, este chico me hace un comentario de lo que tú decías de las faldas. Un día me dice, maestra, usted tiene las piernas muy blancas. ¿Por qué no se pone minifalda para oreárselas un poquito? Entonces le dije, pues porque yo no me depilo. Ya no me depilo. ¿Y cuál es el problema? Entonces yo le dije, oye, tú estás adelantado no sé cuántos siglos a tu generación. Que veas, si me estás viendo como mujer y quieres que traiga una minifalda sin depilarme, ¿qué onda con tu mundo? ¿De dónde vienes? Entonces ya me dice, no, es que hay mucha variedad en las piernas de las mujeres. Wow. Yo digo, bueno, yo las que he visto, todas son depiladas.
Y la señora así. Y entonces dice, bueno, nada más súbale poquito a la falda. Y bueno, eso es lo que estás viendo cuando estoy escribiendo. A ti sí te voy a hacer examen escrito. Para ver qué estás viendo. Lo recuerdo con particular afecto. Yo decía, este sí va que vuela para clínico. Está viendo un montón de cosas. Y porque además hacía intervenciones con las y los demás. Que las y los demás decían, yo vengo en primer semestre y a mí no me pregunten esas cosas. O sea, tú eres de otro lado. También fue un chico visto raro en la facultad porque hacía intervenciones también así sin filtro y muy atinadas como clínico de primer semestre. Bueno, con la formalización de la materia, pues se viene la institucionalización. Que de alguna manera creo que en el proceso de la materia hubo un tiempo en que sí, estuvimos institucionalizados porque tenía que presentar el informe de dirección, el informe de la coordinación, el informe de no sé qué. Y además era muy difícil porque yo era coordinadora del programa de servicio social, era coordinadora del programa de prácticas y era auxiliar de CSECO. No, ya estaba de auxiliar en términos de subcoordinación de extensión y servicio social. Luego fui coordinadora de extensión de servicio social. Y era como el no darme cuenta que quienes estaban actualizando eran estudiantes que iban a los congresos y yo no me estaba actualizando. Entonces se da este parteaguas de, bueno, vamos a abrir a CASEX también para el proceso amplio, no nada más en las escuelas que invitan, sino, por ejemplo, que las chicas y los chicos de clínica tuvieran consulta ahí en el espacio. Les decía hace rato que empezamos en CSECO Centro. Nos prestaron un salón donde se hacía un grupo, lo coordinaban Víctor y Narmin, que eran ya estudiantes de clínica, pero todavía eran voluntariados, recuerdo, porque ellos nunca recibieron un papelito de formal. Ellos eran terapeuta y coterapeuta. Pusimos un anuncio en el periódico. ¿Fuiste diagnosticado con VIH? ¿Habrá un grupo en CSECO? No sé qué. Y se inscribieron puros varones y la mayoría de Ciudad de México. Yo creo que venían recién a vivir a Querétaro. O algunos porque los habían despedido del trabajo y vinieron acá a tratar de conseguir trabajo. Los inscribieron con el diagnóstico, ¿no? Porque trabajaban en sus lugares. Les hacen la prueba, les encuentran la seropositividad y los corren. Se vienen para acá y abren un primer grupo muy sui generis porque yo recuerdo que empezaron muy clínicos, muy proceso terapéutico grupal, y al poquito tiempo algunos de ellos empiezan como que esto está muy aburrido. O sea, sí está chido que hablemos de lo que nos está pasando, pero pues está con 4 paredes, un horario fijo, siempre los vemos ustedes dos, y rollos por el estilo. Y Narmin y Víctor también venían con unos antecedentes también. Para ser clínicos, eran clínicos extraños. Y les dicen, pues entonces hagamos un trabajo también horizontal, ¿qué proponen ustedes? Y entonces, bueno, yo recuerdo que ellos en supervisión me decían, nosotros esperábamos que nos dijeran 4 días a la semana, ¿no? Y así. Y resulta que no, que querían que los acompañáramos al teatro. Y resulta que querían que los acompañáramos al cine cuando llegó la película de la primera que Filadelfia. De banderas. Pues ustedes acompáñenos al cine para verla y ya utilizando los términos, ¿no? Por si entramos en shock, ahí ustedes nos contienen. O nos explican qué es lo que está pasando en el SIDA en Estados Unidos y qué es lo que está pasando en mi cuerpo aquí en México. Lo supervisamos, recuerdo que yo le hablé, ni me acuerdo a quién, recuerdo que le hablé a alguien, pero para preguntarle, ¿esto se puede? ¿Esto es clínica? Y ese alguien ha de haber sido Víctor Ortiz. Sí, porque íbamos muy seguido a Conacida a pedir materiales. Wow. Yo creo que él fue el que nos hizo la clínica de la UAM Xochimilco, es abierta.
es de muchos. O sea, en la UAM Xochimilco ya se hablaba de Lacan cuando en la facultad no se hablaba de Lacan. Es muy abierto, no sé qué. Tú deja que se vayan Narmin y Víctor al cine con ellos y deja que se vayan al teatro y deja que se vayan al parque a sentar ahí a platicar de lo que les pasó hoy y no sé qué tal. Wow. Pues un poquito como lo que decías, ¿no? De cuando iban con los morrites, que de repente salían otras preguntas u otras dinámicas que hacían que fuera más chido, que se nutriera de otras cosas, otras experiencias, y no solo el vamos a hablar de lo que te acongoja porque pues VIH, y que era muy distinto, ¿no? El güey, no solo quiero hablar de ese pedo, también tengo otras problemáticas, ¿no? A lo mejor me imagino un poco que va por ahí con estas otras experiencias. Y qué bonito, porque siento que con todos estos temas de las sexualidades es que todo lo tienes que ver súper como clínico, y si no vamos a hablar de forma clínica, entonces mejor nos callamos y tú no digas, no sé, sí, creo que sí ha sido como una trayectoria bastante densa, ¿no? Creo que no ha sido también tan sencilla. Sí. Y siempre estar detrás de las mamparas, ¿no? Porque eras el apestado, eras el rarito, claro. No debes hablar de ciertas cosas. Oye, Melis, digo, es que ya estamos como entrando a toda la parte de la historia, el antecedente, pues, ¿no? De Aquesex, ¿no? Y que es, como dices, empieza el trabajo en CESECO Centro y que ya hay mayor formalidad, o sea, estamos hablando como de poner este contexto de, estamos en la ciudad de Querétaro, pues, ¿no? Una ciudad que también en esos años tenía... Iba a decir tenía, pero todavía tiene. ¿No? Como toda esta moral, ¿no? Exactamente, toda esta moral restrictiva, pues. Y sí quisiera como retomar un poquito, porque a mí me súper emociona esta parte cuando empiezas a contar, porque, pues imagínate, es pensarme, o sea, al momento en que te escucho es pensarme dando los talleres ahora y cómo salen las cartas descriptivas en su momento, o sea, cómo se elaboraron esos momentos en los que decías, bueno, no nos vamos a parar, ¿no? Al frente y solamente estarles hablando, ¿no? De esto dice este autor y así es la sexualidad y bla, 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 ¿no? O sea, viene toda la parte vivencial, ¿no? Como en esto de, si hablamos de los fantasmas, pues eso también hace, ¿no? Que pues, los niños, niñas se relajen un poco, ¿no? Entonces viene como toda esta parte de la historia de, bueno, para mí es la historia de las cartas descriptivas y los talleres que damos pues actualmente y que pues es este formato pues también para acompañar lo que sí, lo que se habla, lo que se teoriza de las sexualidades y real, pues lo vivencial, lo que traen en la cabeza, lo que pues quieren estar expresando, pues y que es parte de su sexualidad, pues, ¿no? Y ahora estamos ya entrándole a esta parte de los antecedentes de Aquesex, que estaría súper chido, ¿no? Que continuemos esa línea y voy a hacer una pausa. Gracias por habernos acompañado y espera por la próxima gozadera.